Recién hablamos con nuestro psicólogo de confianza, con Pablo Melicchio, sobre diferentes temáticas que yo voy preguntando a través de mi cuenta de Instagram, que es Dani Charlatán. Si alguien la quiere seguir, lo puede hacer sin ningún tipo de problemas. Ahora la tengo no intervenida, pero estoy ingresando de otro teléfono. Me cuesta a veces estar al día compartiendo cosas, documentales. Ya voy a volver a hacerlo, si no, ténganme un poquito de paciencia. Si no saben, les cuento. Fui robado hace un par de días atrás, por eso no tengo computadora, no tengo más allá de mi nombre, creo que muy pocas cosas. Pero lo pude hacer. Sí, el martes, antes de este suceso bastante luctuoso, compartí con ustedes lo que hago una vez al mes. ¿De qué quieren que hablemos con Pablo? Todos tenemos mambos, todos. Yo no creo que exista persona en el mundo que, más allá de que se pueda conducir pareciendo que no tiene problemas, tenés un problema o una preocupación. A veces no es un problema, pero es bueno tenerlo en la etapa previa, ¿no? De sentirse preocupado y ver dónde se puede atacar. Y hoy vamos a tocar justamente un tema que son dos, para mí van mucho de la mano. Yo soy carne de uno de ellos, que es la inseguridad, y que está mezclado con el autoestima. Bueno, lo vamos a recibir a Pablito, que lo tenemos del otro lado. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas tardes para vos. ¿Qué decís? Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bueno, otro jueves de terapia. Otro jueves de terapia y bueno, veníamos hablando con Pablo también lo que pasó el mes anterior cuando él estuvo acá. Cada vez es más, ¿viste? La gente, no sé si te pasó a vos, creo que sí, que te escribe, a mí me escribe y me dice, mirá, yo no llamo, me da vergüenza o soy tímido, pero lo que estaban contando me pasa. Y me ayudó que lo toquen, me ayudó que lo expongan, me hizo pensar en querer ir a ver a una persona profesional, a alguien que haga terapia, pero gente que va reconociendo, ¿viste?, los problemas, y fuimos hablando de esto en la semana, cómo este espacio que nació de una forma casi catártica termina siendo quizás, qué sé yo, necesario para alguien. Sí, me parece que es un servicio que aparece en tu programa y que también me parece que es muy interesante siempre invitar a pensar, ¿no? Porque no nos tomamos ese tiempo, Dani, nos metemos en el ajetreo de la vida, cada uno en su historia laboral, o en su problemática afectiva, pero a veces se meten en esos círculos viciosos y la pandemia creo que hizo también un impasse en las vidas y creo que la mayoría de las personas se detuvo un poco a pensar cómo era su vida, cómo la venía llevando, y ahí creo que cobró una dimensión sumamente importante el campo psicológico, ¿no? Y este tema que hoy traemos, que la verdad que la gente escribe y mucho pidiendo diferentes temáticas. La de hoy, bien decías vos, Dani, están articuladas, ¿no? La autoestima y la inseguridad, ¿no? Sí, y vos habías definido esto como autoestima, cómo lograr nuestra mejor versión. Y yo decía, para mí son roommates, ¿no? Comparten habitación, autoestima con inseguridad. Yo lo conté acá al aire cuando creo que nace la idea de los jueves de terapia. Soy una persona sumamente insegura, pero, viste, la inseguridad que tengo tampoco me tara, es decir, no me traba. Yo quizás termino el programa de hoy y me voy manejando a casa y digo, no sé si estuvo muy bueno el programa, no sé si será lo que la radio quiere, no sé si será lo que el oyente quiere, pero lo sigo haciendo, no es que eso me detiene, no hay una mano que me dice stop. Y después pienso en autoestima y digo, pará, ¿cómo hago para que mi autoestima no se convierta en un ego inflado? También, porque creo que es un paso, ¿no? Cuando inflás demasiada autoestima, decís, y ahora por ahí no tendré el ego medio descarriado. Y lo que haces vos acá es, digo, dar algunos elementos para iluminar un poco el camino, no dar una respuesta ni una solución, y aún así lo más cercano sería una terapia que por ahí te dura meses o años. Pero ¿es normal enfrentar la inseguridad y de ahí vincular autoestima, Pablo? Sí, yo arrancaría por la autoestima, que también corre con los vicios del capitalismo, ¿no? La gente se suele preguntar, ¿tengo alta o baja la autoestima, ¿no? Digamos, como si fuera una moneda. A mí me parece que antes hay que ir por otro auto, ¿no? Que es el autoconocimiento, ¿no? Digamos, realmente la gente se conoce, nos conocemos. Para mí la pregunta central, Dani, es ¿quién soy? ¿No? A partir de quién soy, a partir del autoconocimiento, podemos empezar a pensar en realmente cómo queremos ser, y ahí la autoestima, ¿sí? Vos sabés que en el templo de Apolo, en Delfos, que esto se trabaja también en Matrix, en la puerta de entrada tenía una frase, una cita que decía,
conócete a ti mismo, ¿no? Y eso lo sentían como un imperativo divino, ¿no? Claro. Es decir, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, el autoconocimiento para mí es el tema central y de ahí vamos a ir desprendiendo qué es la autoestima, por qué a veces sentimos que la autoestima es baja o por qué podemos inflar esa autoestima y sentir, ¿no?, que somos superhéroes, superheroínas, que estamos por encima de los demás. Y la inseguridad, que vos bien decías, cuando nos sentimos inseguros, inseguras. Para graficar esto se me ocurría un relato. Siempre es muy interesante pensar en relatos, porque como los cuentos quedan muy, muy adentro nuestro y a partir de ahí podemos graficar distintas situaciones de la vida. Este relato, mira, es muy sencillo, Dani. Es un amo que está atravesando el desierto con 20 esclavos y en un momento quieren, obviamente se hace de noche, quieren descansar y se bajan de sus camellos, los quieren atar para que descansen los camellos y no se escapen, y resulta que hay, en vez de 20 estacas, hay 19 estacas. Y entonces el amo le dice al esclavo que le faltaba una estaca para atar a su camello. No te preocupes, le dice, vos hacé el movimiento como si estuviera en la estaca y vas a ver que el animal, que el camello se va a quedar ahí. Efectivamente, cuando el esclavo hace este movimiento, el camello se queda tranquilito ahí echado en ese lugar. A la mañana siguiente, cuando se tienen que ir para recorrer de nuevo el desierto, este camello no se levantaba. Entonces el amo le dice a su esclavo, no seas tonto, hace ahora el movimiento inverso para que el camello sienta que ya está liberado, ¿no? Claro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces, Dani, estamos atadas a estacas imaginarias. Es muy interesante esto que decís vos. Vos te vas de la radio y decís, estuve bien, estuve mal. Muchas veces estar bien o estar mal, sentirse bien o sentirse mal, no tiene que ver con, digamos, con uno mismo, sino con qué versión tenemos de nosotros. ¿Somos realmente, estamos atados a cosas imaginarias? Este soy yo. Yo podría terminar también hoy esta salida y decir, estuve bien, estuve mal. Bueno, lo más importante es que yo sea, ¿no? Si yo no estoy atado a cómo debe ser un psicólogo, sino soy Pablo, charlando con Dani, porque a veces uno queda atrapado en ese que no me conozco, ¿no? Estoy atado a una estaca imaginaria. De hecho, también, por ejemplo, muchos trastornos alimenticios, muchas problemáticas con el cuerpo, tienen que ver con esto mismo, que te imponen, ¿sí?, estacas, te imponen cómo tenés que ser, cómo tiene que ser tu cuerpo, y de ahí, que después vamos a meternos fuerte, viene la inseguridad, ¿no? Pensaba, hablando puntualmente de autoestima y este ejemplo que vos diste, uno de los temas a ver, o digo, no es como un tema de raíz que uno a veces para hacer o para brillar o para sentir que uno destaca en lo que hace, que puede ser desde clavar bien una madera hasta hacer un programa, necesita legitimarse en otro. Porque creo que también ahí hay como un temita metido entre autoestima e inseguridad, que yo soy a veces en cuanto a lo que puedo ser reflejado en los demás. Y yo sé que es un tema a resolver, porque no debería ser así, no debería yo legitimarme porque alguien externo, un amigo, una pareja, me legitima. Pero creo que desde chicos tenemos eso. Cuando entramos a una banda de pendejitos, 10 años en la escuela, viste que siempre hay uno que destaca por encima de los demás y uno a veces hace cosas para congraciar a ese y termina uno intentando armar una figura a imagen y semejanza de lo que el otro te va a legitimar. Yo creo que es un tema también metido en el medio, por lo menos entenderlo. Sí, porque funcionamos, ¿sí?, casi como una computadora, ¿no? Funcionamos por programación, ¿no? Cuando nacemos, ¿sí? Lacan decía que somos hablados antes que hablantes, ¿no? Cuando nacemos nos hablan, decíamos también en aquel programa que hablamos del existencialismo, ¿no? Entramos en un sistema de vida que ya funciona, que funciona con sus reglas, con sus leyes. Hay un campo que ya está constituido, donde nos arrojan en una vida que ya tiene sus reglas, sus leyes. Nuestros padres y la sociedad nos van poniendo sus ideas, sus pensamientos, sus creencias. Y entonces
digamos, la vida de los niños y de las niñas es reproducir. Entonces, y de hecho funcionamos en espejo, ¿no? Porque si decimos mamá y papá y nos sonríen, vamos dando cuenta que determinadas palabras hacen resonancia en los demás. Entonces vamos también buscando ser aceptados. Desde chiquitos y desde chiquitas, lo que buscamos es ser aceptados, la aceptación, ser reconocidos. Claro, una vez que somos aceptados y reconocidos, sentimos, ¿sí?, está en relación a los demás, ¿sí? Por eso, bueno, la autoestima muchas veces tiene que ver con cuánto me aceptan, cuánto me quieren, cuánto me buscan, cuántos me gusta, o bueno, hoy ni hablar con todo esto de seguidores, me gusta, ¿no? Hay historias concretas, yo las tengo en el consultorio, de adolescentes, por sobre todas las cosas que son las etapas de mayor vulnerabilidad en esto de la autoestima y la personalidad, que se ponen muy mal porque no les ponen un me gusta o porque no aumentan seguidores. Entonces ahí empieza también la inseguridad, que es la habitación contigua, ¿no? Bueno, la inseguridad es porque estoy esperando afirmarme en el otro, Dani, esto que decías vos. Claro. Si yo no me puedo primero autoafirmarme, ¿no? Esto es determinante. ¿Y cómo me voy a autoafirmar? Viendo esas estacas en las que estoy atrapado, que son imaginarias, ¿no? Sí, porque estaba pensando mientras vos hablabas de la aceptación. Ya de por sí venimos de años y décadas de publicidad hegemónica, donde uno quiera o no, y terminás viendo si entras en esos parámetros. Yo creo que por suerte estas generaciones tienen la cabeza en otro lado, no se fijan en eso, pasan de lugar y al mismo tiempo, bueno, hay males que siempre traen aparejados los tiempos nuevos, como esto de la aceptación a través de un like, como el sentirse desestimado porque alguien nos clava un visto y no nos contesta. Y esa aceptación sigue siendo a través de vínculos, siempre a través de vínculos, sean familiares, sean sociales, de gente de trabajo, de estudio, lo que sea, incluso la televisión. Digo, cuando te muestra una publicidad y vos te mirás y decís, pará, pero esa remera tan linda, que le queda tan bien a ese señor, no sé si a mí me va a quedar. Entonces, ¿qué hago? ¿Uso otra? No la muestro, no la uso porque debería usarla más holgada de otra manera y lo que me da la imagen es por lo menos otro estereotipo y otra representación. Ahora, entendiendo que tampoco tendremos respuestas ahora, pero quizás alguien que es muy inseguro y cuya autoestima está bastante por el piso. ¿Cómo se hace para dar un primer paso, para combatir con esa inseguridad? Yo desde mi humilde lugar lo que hago es hacer, no dejo de hacer, más allá de que después me cuestione si lo hice bien o mal, y me da terror antes que tengo que mandar una propuesta, un mail, lo que sea, yo siempre lo digo, o cuando escribía notas, el dedo en el enviar estaba todo el tiempo y daba vuelta, iba a la cocina, fumaba un pucho, volvía y decía, no, esto está mal, esto va a estar mal, no me van a llamar más, pero lo hacía. Tomaba la decisión y la determinación de decir, bueno, ya fue, loco, pum, aprieto el botón y sale. Pero sin que nos des la respuesta, para la gente que nos ve y quizás entra en ese lugar de inseguridad o autoestima muy baja, ¿cómo podemos hacer con todos, tres elementos, un primer pasito al menos, como para romper esa burbuja? Sí, bien, re interesante. Primero, comprender que estamos atados, ¿sí?, a falsas estacas, ¿no? Las estacas son las programaciones sociales, muchas veces las programaciones familiares, ¿sí? Los imperativos de la época, ¿no? Esto que decía, bueno, el estereotipo, el cuerpo hegemónico, cómo hay que ser. Por eso arrancamos este jueves de terapia diciendo que para saber, ¿sí?, para saber realmente cómo es mi autoestima, auto es uno mismo, estima es cuánto me quiero. Primero tengo que ser, ¿no? No puedo ser, digamos, ¿cómo voy a hacer, ¿no? A hacer, si no puedo ser. Primero es, bueno, ser. ¿Y cómo puedo ser? Bueno, revisando cuántas programaciones tengo impuestas, desde el psicoanálisis sería, ¿qué tengo en mi inconsciente, ¿no? Claro. ¿Qué estoy buscando que no tiene que ver conmigo, ¿no? El estereotipo del cuerpo, de determinados cuerpos. Bueno, si el modelo para una mujer, ¿sí?, es rubia, de ojos claros, flaca y con muchas tetas y una chica tiene un cuerpo que nada que ver con ese,
va a sentir la autoestima baja en relación a ese cuerpo de esa otra que funciona como carnada social, de lo que debe ser, ¿no? Entonces, el primer punto para alcanzar, digamos, equilibrar esa autoestima, buscar estar en armonía con uno mismo, alcanzar una paz interior, que no es fácil, pero que se puede lograr, primero desprendiéndote de esos imperativos, ¿no? Buscar cómo está funcionando tu programación mental, tu inconsciente, qué te dicta, dónde sentís infelicidad. Muchas veces sentís infelicidad, Dani, porque como si vos te compararas, ¿sí?, con otro periodista, con otro músico, o si yo me comparara con otro psicólogo. Claro. Diferente es si yo, imagínate que yo me miro en Freud. Obviamente que yo me tengo que mirar en Freud y leer los textos de Freud para ser un buen psicólogo, pero después tengo que ser Pablo, ¿no es cierto? Porque si no, lo que voy a estar todo el tiempo es siendo un imitador. O no ¿sí? llego a hacerlo, no llego. Sí, exactamente, la frustración de no llegar a ser, ¿sí? O estar detrás de una imagen, entonces me dejo la barba, me pongo con una pipa acá y no con mi mate, que me define como este psicólogo del conurbano, ¿no? Entonces, ¿sabés? Te voy a contar una pequeña anécdota breve para abrir el tema de la seguridad y la inseguridad. Mi primera experiencia con pacientes fue en el Hospital Borda. Yo tenía 24 años. ¿Sabés lo primero que me pasó? Nunca te lo contesto, Dani. Me dan el primer paciente, que era de consultorios externos, una mujer, Noemí, todavía me acuerdo de ella. Yo tenía guardapolvo blanco, ¿sí? Estaba estructurado, etiquetado, ¿sí? El psicólogo, se sienta la paciente y cuando yo me voy a sentar, estaba flojo la maderita del banco y me caigo, ¿sí?, debajo del escritorio. Imagínate la vergüenza, ¿no? Claro. Pero ¿sabés qué? Yo creo que fue mi gran materia para iniciar la profesión. Trabajar con los fallidos. Uno es sus equívocos, uno es, como dijiste vos, sus intentos, ¿no? Yo no es que me fui corriendo y no atendí más. Trabajé ese obstáculo, de hecho lo trabajé con esa paciente, que la vida es lo que sucede y lo que me sucede, ¿no? ¿Qué hago con lo que me pasa? No lo que tengo que hacer para ser mejor. No, eso no. Las imposiciones, las estacas que nos ponen, terminan siendo, digamos, el error en el que la autoestima se va como regulando, si querés, de alguna manera. Sí, yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo y eso. Por ahí un primer paso, si bien aclaro que no damos soluciones, vos no lo das acá tampoco, pero sí das por lo menos un par de elementos para dar un primer paso, es mirarse uno y dejar de hacer esa comparación, porque creo que ahí es donde incurrimos en el error de comparar, digo, desde con el vecino a con una publicidad, con una pareja, un familiar, un amigo, una amiga, y ahí legitimarnos de acuerdo o sentirnos aceptados de acuerdo a ese otro personaje exterior o ese tipo de situaciones. Para mí, digo, un primer paso sería, porque creo que con inseguridades vamos a vivir toda la vida. Uno tiene la inseguridad económica, afectiva, emocional, de la amistad, de las relaciones. Eso va a estar siempre, porque, a ver, el día que nos espera, que es el día de mañana, es incierto. La verdad, es un día incierto. Uno no sabe qué le va a pasar, cómo va a amanecer, cómo va a terminar. Esa situación de falta de certezas va a estar siempre. A ver, yo no pensé que hace 2 días en la puerta de mi casa me iban a robar. Y me robaron. Y bueno, sucedió. Digo, no me preparé cuando me levanté para eso. Preparé un día distinto, divino, de otra manera. Pero digo, eso está. Yo creo que entendiendo que el mañana es incierto siempre y el mañana es inseguro, porque es inseguro, y el ser humano entiendo que necesita de muchas certezas y de muchas seguridades, estar atado a una seguridad, es ir llevándolo de a poco y de ahí vincular con autoestima y entender que uno vale por lo que es también. No quiero caer en el discurso trillado de Iorio de ese vos nomás, pero creo que uno vale mucho por lo que es y me parece que habría que dejar de tener esos espejos. Sí, por eso le pusimos a esta columna de hoy cómo lograr nuestra mejor versión, ¿no? Pensando también, como sabés que me gusta la música y a vos también, obvio, decimos, bueno, yo no puedo ser, ni tengo que ser una música impuesta, ¿no? Tengo que lograr, seguramente, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Musical. Si yo quiero ser los Beatles, no voy a hacerlo.
pero sí puedo tomar, ¿sí?, lo mejor de los Beatles y armar mi mejor versión, ¿sí?, musical de ser, ¿no? Decíamos en una de las salidas, personalidad viene de sonido, ¿no? Entonces, yo tengo que sacar mi mejor sonido, ¿sí? Si yo no saco mi mejor sonido y estoy siempre persiguiendo, ¿sí?, sonar como me imponen que tengo que sonar, nunca voy a sonar como yo. Las mejores bandas y las mejores personalidades son aquellas que son ellas mismas, ¿no? Digamos, para hacer covers y cover idéntico, me parece que nadie trasciende por hacer covers, ¿sí? Me parece, o distinto es que una banda meta un covers. Claro, ¿Entiende, claro, Dani, claro. lo que quiero decir? Obviamente, cualquier banda, si mete un cover, me parece genial. Pero si hay un cuento de Borges que habla de un autor que quiere imitar a Cervantes y escribir el Quijote, ¿no? Digamos, y prácticamente, digamos, lo que trabaja ahí Borges es esto de perderse en el otro, ¿no? Entonces me parece que si uno se pierde en el otro, ahí está, sonó esto que hoy trabajamos, la autoestima. Nunca voy a tener seguridad, ¿sí?, si yo estoy en relación al otro de manera comparativa y quiero ser ese otro y no soy yo. Entonces, a modo de tips, hay que desarmar, ¿sí?, esas programaciones que fueron impuestas. Hay que revisar, ¿sí?, este es un momento genial y sobre todo, por ejemplo, las mujeres, ¿sí?, nos están enseñando a pensar, bueno, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? ¿No? Estas preguntas que antes se daban por sentadas y hasta las reproducíamos, ¿no? Entonces, uno se ubicaba en un lugar impuesto socialmente. No, paremos un poco la pelota, ¿sí? Y para eso también están los síntomas a veces. Cuando vos decís, a veces me siento inseguro, mejor que a veces te sientas inseguro, porque si vos no te sintieras inseguro, no vas corrigiendo Claro. las notas musicales de tu ser. Un psicópata no está inseguro, un psicópata está seguro y abusa y viola y mata y le genera dolor al otro. Los neuróticos nos movemos en el campo de las vacilaciones. Che, estuve bien en este programa, dije lo que tenía que decir. Bueno, me animé, estoy acá siendo yo en la versión que puedo. En el próximo jueves de terapia, quizás tenga una mejor versión de ser. Trabajaré con algunas cosas que me queden resonando sobre mi personalidad, ¿no? Y es esto lo que va definiendo que vos ganes seguridad en vos mismo, siendo vos, solo siendo vos. Fíjate también otra alegoría, Dani, que es la muy conocida, la de Platón, la alegoría de la caverna, ¿no?, que se parece un poco a este de las estacas. ¿Te acordás que en la alegoría de la caverna el esclavo está atado en el fondo de la caverna, mirando, ¿sí?, en la pared del fondo de la caverna, lo que se proyecta del mundo externo? Se trabaja un poco en Matrix esto también, ¿no? ¿Qué es la vida? A veces la vida creemos que es lo que se nos proyecta y no lo que nosotros podemos proyectar. Entonces vemos una pared y reproducimos esto que está pasando afuera y que se nos impone, ¿no? Por eso el filósofo y el psicólogo y el terapeuta es el que sacan de la esclavitud de quedar en el fondo de esa oscuridad atado a lo que te imponen, ¿no? Salir, recuperar la vida de las ideas propias, caminando la vida, ¿no? Caminando tu propia vida. Pablito, te agradecemos muchísimo. Esto lo hacemos una vez por mes en nuestros jueves de terapia. Le pueden, consultar algo si es que desean, lo que quieran. Pablo está para dar una mano siempre. Lo digo constantemente, lo hace sin ningún tipo de interés, más que poder ayudar a alguien a través de este tipo de encuentros que tenemos los primeros jueves de cada mes. @Pablo Melicchio, ahí lo van a encontrar en su cuenta de Instagram. Y hoy, bueno, tocamos estos temas que son casi partners in crime, ¿no? Como autoestima e inseguridad. Te mandamos un saludo gigante, gracias, te agradecemos. Hay un montón de gente del otro lado que, calculo en silencio, la estamos ayudando, impulsando un poquitito quizás a que pueda exponer o visibilizar sus preocupaciones. Y bueno, hablamos el mes que viene. Dale, sí, cerraría con esto, Dani. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice, sí, una frase bíblica, pero que nos sirve, ¿no? Digo, porque estamos haciendo un trabajo para los otros, pero primero el amor a uno mismo, eso va a hacer que después puedas amar, ¿sí? Tu autoestima es en relación después a la estima que le tengas a los otros también, ¿no? Pablito, gracias, como siempre. Abrazo gigante, buena semana. Abrazo. Ahí pasaba con nosotros, una vez por mes lo hacemos. A mí me hace muy bien, la verdad, el jueves de terapia, y aparte lo plantea de una forma maravillosa. Vamos a ir a la tanda y después rematamos lo que nos queda en esta kermés llamada Charlatown.